Increíble revelación, se embarazó a los 14 años y descubrió un sorprendente secreto sobre su padre. Mariana siempre había creído que la vida era un camino claro hacia sus sueños. Con cada palabra alentadora de su madre y los relatos de su abuela sobre la medicina, su futuro brillaba como el sol en lo alto del cielo. Pero ahora, con un vago cambio en su cuerpo y una presión en el pecho que nunca había sentido, su mundo se tambaleaba. El eco de la noticia de su embarazo resonaba en su mente como un tambor sin fin. La certeza de lo que significaba, la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus delgados hombros, la dejaba paralizada, asustada de enfrentarse a lo que había hecho y a los sueños que estaban a punto de desvanecerse. Mientras sus compañeros de clases reían y hacían planes para el futuro, ella se sentía como un paria en su propia vida. Tenía apenas 14 años y el temor a decepcionar a su madre, a la que había considerado una roca inquebrantable, la taladraba con cada latido. La angustia la consumía, sus pensamientos se volvían un torbellino de dudas. ¿Cómo podría seguir adelante con sus estudios de medicina? ¿Cómo se lo contaría a su madre sin romperle el corazón? Y, lo más importante, ¿qué haría con la vida que ya se había convertido en un rompecabezas más complicado que los que solía resolver en la escuela? Determina a enfrentar sus miedos, Mariana se lanzó a buscar respuestas. Decidió explorar el pasado de su padre, un hombre que había estado presente solo en los relatos vagos de su madre. Al abrir un viejo baúl en la despensa, encontró un diario desgastado. Al leerlo, se adentró en un mundo de emociones crudas y sacrificios. Las hojas estaban llenas de historias sobre un padre que había luchado cada día bajo el ardiente sol, que había hecho lo posible para garantizar que su familia tuviera lo que necesitaba. Aquellas palabras hicieron que el odio que sentía hacia él se transformara en respeto, pero también en una presión agobiante. Si su padre había enfrentado tantos desafíos, ¿por qué ella no podía hacerlo también? Las lágrimas amenazaban con brotar mientras luchaba contra la confusión. Se sentía arrastrada entre su pasado y su futuro, el amor por su familia y el miedo a perder toda esperanza. Esa tensión se intensificó cuando, en el barrio, surgieron rumores de corrupción que amenazaban con destruir la reputación de su hogar. La desesperación se adueñaba del ambiente, y su madre, cada vez más estresada, parecía a punto de quebrarse. En medio de esa tormenta, Mariana sintió una chispa de determinación. Si su padre había soportado tanto, ella debía ser fuerte. Pero, ¿qué significa ser fuerte aquí y ahora? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el peso de esas revelaciones, Mariana se enfrenta a la dura realidad de ser la voz de su familia en medio del caos. Se preparó para hablar en una reunión comunitaria, sintiendo cada mirada como una carga, cada susurro como una daga. Su mente giraba, el sudor corría por su frente y el nerviosismo la envolvía. ¿Estaba lista para alzar su voz? Justo antes de subir al podio, una sensación apremiante y electrizante la envolvió. Debía decidir, ¿se sometería al silencio que la rodeaba o lucharía por lo que era justo? Con cada respiración, el pasado y el presente chocaban en su interior, haciendo que su corazón latiera cada vez con más fuerza. Entonces, un antiguo secreto del diario emergió en su mente, y justo cuando iba a indagar más, la puerta se abrió de golpe. Todo se detuvo, sus pensamientos se congelaron. La revelación que podía cambiarlo todo estaba a punto de surgir entre las sombras, dejándola en un abismo de incertidumbre y expectativa. ¿Qué más podría cambiar su vida de forma irrevocable? Mariana sintió que el tiempo se detuvo mientras el rostro de su madre aparecía en la puerta, la expresión borrado de preocupaciones marcadas por una vida difícil.
Pero no era solo la ansiedad por su madre lo que la abrumaba, era el peso del futuro que se le venía encima. Aquella mirada, tan familiar y a la vez tan distante, revelaba la profundidad de una lucha interna que ambas compartían. Debía encontrar el valor para enfrentarse a esa realidad, y era ahora o nunca. Su madre cruzó la habitación lentamente, y Mariana comprendió que el momento había llegado. La presión de las palabras que necesitaba decir comenzaba a acumularse en su garganta. Reconciliar las historias del pasado con su presente se convirtió en una tarea monumental, pero el cernido sobre sus responsabilidades ya no podía esperar más. Si su padre había enfrentado demonios de su propio entorno, que le impedía a ella hacer lo mismo, antes de que su madre pudiera preguntar, Mariana decidió lanzarse al abismo de la verdad. Medir las consecuencias era como intentar atrapar el viento, inacible y confuso. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó, sintiendo la tensión vibrar en el aire como un instrumento desafinado. Miró a los ojos de su madre, buscando la fortaleza que siempre había representado. Las palabras fluyeron entre titubeos y respiraciones entrecortadas, pero, a medida que se desnudaba emocionalmente, la vulnerabilidad fue transformándose en una conexión más profunda con su madre. El miedo y la tristeza se mezclaron con una nueva intensidad. Debía abrirse paso en ese laberinto de emociones, sabiendo que cada palabra podría cambiar el rumbo de sus vidas. Mientras hablaba de su embarazo, una pizca de alivio se filtró por su interior. Aunque la reacción de su madre no fue de aceptación inmediata, la comprensión de su propio camino se hizo más clara. Un profundo sentido de empatía surgió entre ambas. La madre de Mariana asintió lentamente, atrapada en sus propios recuerdos, formulando una mezcla de tristeza y sabiduría que solo la experiencia puede otorgar. «Yo también tuve mis sueños, Mariana. Pero la vida a veces nos lleva por senderos inesperados», dijo, su voz resonando como un eco de la historia familiar que tanto había absorbido. La revelación de sí misma se volvió un espejo de lo que esperaba transmitirle a su hija. Con cada palabra, Mariana logró vislumbrar la fortaleza que anidaba dentro de ella, una llama que la impulsó a explorar su historia personal hasta donde pudo, pero aquel encuentro era solo el principio. Con el tiempo, la urgencia de actuar y defender su futuro se incrementaba. Los rumores en el vecindario comenzaban a intensificarse, las miradas de desaprobación se convertían en una carga pesada en su pecho. El dilema moral que emergió no solo implicaba su estado, también se relacionaba con la valentía para enfrentar las injusticias que amenazaban su hogar. Ella era consciente de que el activismo era como el aire, necesario, vital. Se dio cuenta de que para ser la voz que su familia necesitaba, debía forjar su propia identidad. Las tradiciones de su familia, los sacrificios de su padre, pasaban a formar parte de un léxico nuevo, construido sobre el deseo de ser un agente de cambio. A medida que organizaba sus pensamientos, decidió que no solo alzaría su voz contra los rumores, sino que comenzaría a educar a otros, a utilizar su dolor como fuente de motivación. El primer paso sería hablar, no solo en su comunidad, sino también dentro de su escuela, donde sus sueños y ambiciones se multiplicarían y desbordarían ante el auditorio de su vida. Así, Mariana se preparó para desafiarse a sí misma y a los límites que la vida había establecido. Sabía que su camino no sería fácil, pero el fuego de su determinación ardía con más fuerza que antes. Había despertado en ella un nuevo compromiso con su futuro. Mientras el eco de sus pensamientos resonaba en su mente, algo inesperado ocurrió. Una figura del pasado de su padre emergió, dejando tras de sí una estela de misterio y promesas incumplidas. Mariana entendió que aquel camino que había empezado a recorrer no solo la llevaría a descubrir su propia voz, sino a enfrentar secretos que quizás nunca quiso conocer. ¿Estaba preparada para los destinos que esa revelación traería consigo? Mariana se despertó con una mezcla de ansiedad y resolución. Las primeras luces del día le recordaban su propósito renovado, el eco de la conversación con su madre aún resonando en su mente. Hoy sería el día en que compartiría sus ideas en la escuela, un paso vital para construir su identidad y enfrentarse al mundo. Se preparó cuidadosamente, eligiendo cada prenda con un significado,
como una armadura que la protegería frente a la incertidumbre. Al llegar al colegio, su mente pululaba entre dudas y certezas. Sabía que las palabras que pronunciaría activarían un cambio, sentía que todo dependía de su capacidad para comunicarse de manera auténtica. A medida que caminaba por los pasillos, las miradas de algunos compañeros la seguían, formulando silenciosamente juicios. La tensión zigzagueaba en su estómago, pero en vez de dejarse abrumar, Mariana se preguntó, ¿qué es lo que yo quiero realmente lograr aquí? A la hora del almuerzo, decidió sentarse con un grupo de chicas que solían hablar sobre sus vidas cotidianas. Mariana observaba, escuchaba y registraba sus comentarios. Entre risas y bromas, emergía un patrón común, la superficialidad de sus preocupaciones contrastaba con el peso de las suyas. Esto reafirmó su convicción de que su voz podía resonar más allá de lo trivial. Era hora de ir a la sala de conferencias. Al llegar al aula, se sintió invadida por un mar de adrenalina hasta que finalmente, con el micrófono en mano, miró a sus compañeros. El silencio se instaló, y, por un breve instante, se encontró perdida en la mirada de algunos rostros que solían ignorarla. Debía ser valiente. Hoy quiero hablarles sobre lo que realmente significa enfrentar desafíos, comenzó, notando cómo sus palabras se armonizaban con su latente deseo de empoderar a otros. Mariana compartió su historia, no solo sobre su embarazo, sino sobre la urgencia que sentía por romper ciclos, por desafiar la narrativa tradicional que había marcado su vida. Mientras relataba su experiencia, notó que su voz se asentaba en una cadencia firme, había logrado trazar un vínculo entre su historia personal y el entorno que la rodeaba. Sin embargo, no solo estaba expuesta ante sus compañeros, también se sentía segura en su propio entendimiento. Las reacciones fueron mixtas, algunos escuchaban con atención, otros murmuraban entre sí, pero Mariana se aferró a su verdad. A medida que se adentraba más en su relato, una amiga del pasado apareció en su mente, Clara, una compañera que siempre había estado dispuesta a escucharla, a pesar de las numerosas veces en las que se sintió apartada. Reflexionó sobre cómo esa relación la había ayudado a validar sus sentimientos. Decidió que era el momento de reconectar con Clara, no solo para pedir apoyo, sino para construir un frente que pudiera defender su verdad. Terminó su intervención con un llamado a la empatía y la comprensión, concluyendo que cada uno tiene su carga que llevar. Cuando se sentó, el aula se llenó de un murmullo sutil que mostraba que había encendido algo en sus compañeros, algo que iba más allá de la conversación habitual. Al salir, su corazón latía fuerte, no solo por la adrenalina del momento, sino por el inicio de una transformación interna. Mariana sabía que, tras esa presentación, comenzaría a crear una red de apoyo basada en la autenticidad. Sin embargo, mientras caminaba hacia la salida, una sombra familiar se proyectó en su camino. Era Clara, su mirada intensa llevaba consigo una mezcla de sorpresa y preocupación. Mariana, necesitamos hablar, dijo con una voz que resonaba con urgencia. Las palabras de su amiga la hicieron detenerse en seco. ¿Qué había descubierto Clara que pudiera cambiar de nuevo su mundo? Mariana se quedó inmóvil mientras Clara la miraba con una intensidad que parecía desbordar la atmósfera del pasillo. La multitud de estudiantes que pasaban se desvanecía, y solo ellas dos existían en ese instante. La urgencia en la voz de Clara encendió una chispa de intriga, y con un ligero asentimiento, Mariana sintió que su anterior preparación se tambaleaba. Era evidente que la amiga no estaba allí para hacerle una simple pregunta. «Tu papá, no es quien dices que es», dijo Clara, sus palabras como un peso que cayó entre ellas. Mariana sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La revelación no solo desestabilizó su entendimiento de su propia historia, sino que también amenazaba su viaje de autoconstrucción. «¿Qué quieres decir?», cuestionó Mariana, intentando refugiarse en la confusión. La idea de que su padre, una figura estable en su vida, pudiera ser un desconocido, la llenó de una inquietud transformadora. ¿Qué pasaba si toda la narrativa de su vida se desmoronaba? Escuché cosas, hay rumores. Los alumnos hablan. No tengo todos los detalles, pero Clara vaciló, como si formular la siguiente frase pudiera romper algo más que su secreto.
Parece que jamás fue realmente tu padre biológico. La revelación resonó en el interior de Mariana como una explosión. No solo implicaba desilusión, sino que generaba un nuevo dilema, tener que confrontar lo que realmente significaba su familia. En medio de su lucha por abrazar su historia tras el embarazo, la idea de que su paternidad fuera prematura y frágil resultaba devastadora. Inmediatamente empezó a cuestionar la imagen que tenía de su vida. Las memorias constructivas que había atesorado se teñían de un matiz desconocido. Por un momento, la necesidad de entender su conexión con el mundo exterior la abrumó. ¿Cómo podría seguir adelante si su propio origen resultaba ser un enigma? Necesito saber más, exclamó, basada en una masa de determinación y temor. No puedo permitir que esto me paralice. Al pronunciar esas palabras, Mariana se dio cuenta de que había encontrado un nuevo propósito, descubrir la verdad detrás de la mentira. Clara pareció aliviada por su disposición. Podemos averiguarlo juntas. No tienes que hacerlo sola. Pero es urgente, podría haber más detrás de esto, tal vez incluso algo sobre tu mamá. Mariana reflexionó, sintiendo cómo la ansiedad chisporroteaba en su interior. La urgente necesidad de reconstruir su identidad se colisionaba con la fragilidad de la revelación. No podía quedar atrapada en el miedo, debía actuar. La idea de confrontar lo desconocido era aterradora, pero su esencia había cambiado, ya no iba a ser víctima de circunstancias ajenas, esa conversación había activado algo nuevo en ella. Mariana podía ver con claridad que debía armarse de valor y determinación para explorar su historia familiar. Sin embargo, al mismo tiempo, una voz interna le advertía que lo que descubriría podría enturbiar más su ya complicada realidad. Está bien, empecemos, dijo finalmente, fortaleciendo su voz. No sé lo que voy a encontrar, pero tengo que buscar la verdad. Mariana miró a Clara con una resolución renovada. Sabía que este viaje hacia la búsqueda de su identidad podría poner a prueba todas sus decisiones previas, pero cada nuevo paso era una oportunidad para forjar su camino. Mientras caminaban juntas, una nueva sensación de propósito la envolvía. Pero más allá de la urgencia de su descubrimiento, una pregunta persistía: ¿podría enfrentar las verdades que se esconden en los umbrales de su vida sin perderse a sí misma en el proceso? Mariana y Clara se dirigieron a la biblioteca, el lugar donde las sombras de las estanterías parecían mantener secretos de tiempos pasados. Mientras Claudia buscaba en los archivos del colegio, Mariana sintió que su mente estaba en un torbellino. Las palabras de Clara resonaban en su interior, golpeando con cada paso que daba. Tenía que enfrentar aquello que había vivido, y que ahora, parece, era solamente parte de un relato distorsionado. ¿Cómo se siente conocer parte de tu vida en fragmentos tan desgarradores? Pensó, mientras las risas distantes de sus compañeros de clase se sentían ajenas, como ecos lejanos de un mundo que ya no le pertenecía. Mientras Clara hojeaba algunos documentos, Mariana se sentó en una mesa apartada y buscó en su mente las memorias de su infancia. Las imágenes de su padre, héroe de sus días, se empezaban a empañar. ¿Cómo puedo seguir adelante si todo lo que creía saber era falso? Su mente se inundaba de preguntas que parecían más pesadas que el espacio que la rodeaba. Clara interrumpió sus pensamientos. Mira esto, dijo, sosteniendo un periódico amarillento. Era un artículo sobre un escándalo que parecía envolver a su familia, aunque con matices sutiles. Más allá de las palabras, existía una conexión profunda con su propia historia. Dices que hay rumores, pero nunca me hablaste de esto. ¿Por qué ahora?, preguntó Mariana, notando que su voz temblaba aunque trataba de mantenerla firme. Clara la miró con una mezcla de empatía y frustración. Porque no quería que te afectara. Sabía que tenías suficiente en tus manos con el embarazo y todo lo demás. Pero esto también es parte de ti. Las palabras de Clara la hicieron tambalear. Esa información, aunque desconcertante, también era una llave que podía abrir puertas que había mantenido cerradas. La lucha interna de Mariana se intensificaba. Si mi papá no es quien dice ser, ¿qué significa eso para mí? ¿Y para mi hijo?
Decidió que ya era hora de ser proactiva. Sabía que dejarse llevar por la confusión no la llevaría a ninguna parte. Se levantó, tomando el periódico de las manos de Clara. Voy a confrontar a mi familia. Necesito respuestas, no más suposiciones. Clara, sorprendida, no dijo nada. Mariana podía ver que su amiga se debatía entre el apoyo y el temor por lo que pudiera descubrir. La determinación de Mariana era palpable, era como un fuego dentro de ella que brillaba a través de su miedo. No seré una víctima más de las circunstancias. Tengo que ser la arquitecta de mi propia vida, se repetía mantra tras mantra. El instinto de autoconservación la empujaba hacia adelante, mientras Mariana se disponía a salir de la biblioteca, le dio una rápida mirada a los libros en las estanterías, historias ajenas que la habían acompañado, y al mismo tiempo, la hicieron sentir distante de su propia narrativa. Sabía que debía desviar esas páginas en su cabeza y escribir su propio relato. ¿Y si la verdad es más dolorosa de lo que imaginas? Recitó su voz interna, un recordatorio de la fragilidad de todo lo que había sido. Pero dejando atrás ese pensamiento, Mariana respiró hondo y emprendió el camino hacia su casa. En el camino, la resolución se convirtió en coraje, un determinado enfoque. Es hora de descubrir quién realmente soy. Por mí, y por el futuro de mi hijo. La puerta se encontraba adelante, pero al acercarse, Mariana sintió que detrás de ella podría estar la verdad más amarga de su existencia, eso que había tratado de evitar durante años. ¿Está lista para enfrentarlo, Mariana? Se preguntó a sí misma, mientras su mano se posaba sobre el pomo. Al girar, la tensión en su interior alcanzó un clímax, y pronto el momento de la verdad sería inevitable. Pero, ¿sería capaz de soportar lo que su familia pudiera revelarle? Mariana se detuvo frente a la puerta de su casa, y por un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. La luz del atardecer se filtraba a través de las nubes, creando un ambiente surrealista que contrastaba con la tormenta emocional que rugía dentro de ella. La respiración se le hacía pesada mientras la lógica y el miedo luchaban por dominar sus pensamientos. No puedo retroceder, tengo que saber, se repitió en un bucle, empujando su mano a girar el pomo. Al abrir, el aire fresco de la casa la envolvió, pero a pesar de su familiaridad, la atmósfera era densa, casi opresiva. Su madre estaba en la cocina, moviendo las cacerolas con una tranquilidad que ahora le parecía sospechosa. Mariana sintió que cada paso hacia ella era un acto de valentía. ¿Podría su madre seguir siendo la persona que conocía, la que siempre le enseñó a confiar en los demás? O, por el contrario, estaba a punto de descubrir a la mujer guardiana de secretos oscuros. Se acercó despacio, contemplando con atención los gestos de su madre, el rostro sereno que, ahora, se sentía como un espejo opaco. La voz de Mariana titubeó, y con un esfuerzo titánico, la obligó a salir. «Mamá, hay algo de lo que tengo que hablar contigo». Su madre giró lentamente, sorprendida. El leve destello de preocupación en sus ojos hizo que Mariana sintiera un cosquilleo en el estómago. «¿Qué sucede, hija? ¿Por qué nunca me contaste la verdad sobre mi padre?» Las palabras salieron como un disparo. Mariana sintió una mezcla de liberación y miedo. La respuesta que esperaba, el remordimiento, quizás, era evidente en la expresión de su madre. La cocinera se interrumpió, dejó las cacerolas y se sentó, como si el peso de la vida la hubiera aplastado. «¿Qué sabes?» La voz de su madre sonó quebrada. Mariana percibió la vulnerabilidad en ella, y eso la impulsó a seguir. «Leí un artículo. Hay cosas que no entiendo. Todo lo que creía sobre él y sobre nosotros parece ser un espejismo», Mariana continuó, dejando que la rabia destilara su confusión. Su madre sintió el aire cargado de dolor, y su mirada se ablandó, como si intentara buscar las palabras correctas. «Tu padre comenzó», pero se detuvo, luchando con sus pensamientos. Mariana podía ver que se encontraba en una encrucijada. «Tu padre no es quien crees. Pero no era mi intención que vivieras en la sombra de su pasado.
La revelación la golpeó como un tsunami. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el desconcierto también la atrapaba en una red de emociones contradictorias. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué sabes?, exigió Mariana, buscando claridad en medio del caos. Su madre finalmente se levantó, el rostro pálido. Había cosas peligrosas en su vida, Mariana. Cosas que decidí dejar atrás por tu bien. Pero ahora, al saber esto, no puedo seguir con la verdad oculta. Las dudas y la culpa Whiting empezaron a girar en torno a la mente de Mariana. La necesidad de respuestas la empujaba, pero también la ansiedad de saber que su madre había tomado decisiones sustanciales que afectaron su vida. Es hora de enfrentar la realidad, madre. ¿Qué más me escondes?, preguntó, su voz firme. Estaba lista para más que solo respuestas, ansiaba poder. Se sentía como una guerrera con armadura forjada en sufrimiento y determinación. Cada pregunta que surgía era una espada que cortaría la oscuridad. Mientras su madre buscaba las palabras que podrían cambiarlo todo, Mariana se sintió más fuerte que nunca. Finalmente, era el momento de despojarse de las máscaras. Sin embargo, el eco de sus palabras resonaba en su mente. La verdad podría ser más devastadora de lo que imaginaba. Antes de que su madre pudiera responder, el sonido de un móvil rompiendo el silencio llenó la habitación. Mariana sintió que la incertidumbre aumentaba, algo dentro de su madre la paralizó mientras buscaba la llamada. La pregunta se aferró a su cuello: ¿sería esto un desenlace, o el inicio de un camino más oscuro hacia sus orígenes que aún debía explorar? Mientras Mariana esperaba la respuesta, la tensión en el aire se volvió casi palpable, como un rayo que precede a la tormenta. Mariana observó a su madre, cada segundo parecía eterno. La tensión estaba cargada de una expectación palpable. Su madre, con manos temblorosas, finalmente contestó el teléfono mientras su corazón latía frenéticamente. En esos momentos, Mariana se sintió dividida entre el deseo de saber la verdad y el miedo a lo que podría descubrir. La conversación de su madre era apenas audible, pero el tono en su voz denotaba una mezcla de preocupación y resignación. Mariana sentía que el aire se tornaba más pesado. Cada palabra que se escapaba de los labios de su madre la arrastraba hacia un abismo de incertidumbres. ¿Qué otra verdad más profunda podría esconder la mujer que había creado los cimientos de su vida? Sí, ahora lo sé. Me preocupa, sí, es justo eso, decía su madre al teléfono, con una expresión que Mariana leía como un libro abierto de angustia. La rabia y la frustración comenzaron a burbujear dentro de ella. Mamá, por favor. Dímelo, exclamó, interrumpiendo la conversación. La mirada de su madre se volvió hacia ella, con ese brillo que Mariana reconocía, la desesperación y el amor entrelazados. Perdóname, hija. No quería que tuvieras que afrontar esto. Pero Mariana no podía soltar su mirada, necesitaba que su madre se relajara y le contara todo, que al menos le diera la oportunidad de procesar la realidad, así fuera complicada. El teléfono se apagó en manos de su madre y, en silencio, la mujer dejó caer la máquina sobre la mesa de la cocina como si se tratara de un objeto ardiente. Mariana conocía ese duelo en la mirada de su madre. Era el resultado de una vida llena de decisiones difíciles, de secretos ocultos que empezaban a desmoronarse. No puedo esconderlo más, Mariana. Tu padre no solo estuvo involucrado en cosas ilegales, sino que hay una historia familiar que nunca quise compartirte. La voz de su madre temblaba. Mariana sintió que, a pesar del caos, había anotado una victoria. La sinceridad era el primer paso hacia su empoderamiento. ¿El qué? Dime la verdad. Necesito entender, Mariana insistió, sintiendo que cada palabra era un ladrillo levantando un muro que había estado oculto por demasiado tiempo. Aunque el miedo la envolvía, también había una chispa de determinación ardiendo en su interior. Su madre cerró los ojos, como si esto significara abandonar el peso de su pasado. Él fue forzado a vivir bajo una sombra. Se involucró con personas peligrosas y eso me llevó a tomar decisiones drásticas. No solo sobre mi vida, sino sobre la tuya.
Las palabras resonaban en la mente de Mariana como un tambor en una noche silenciosa. Se preguntaba cómo su madre pudo haber vivido con el peso de tal culpa. Más aún, cómo podría haber ocultado una verdad tan impactante durante tanto tiempo. Pero, mamá, si él fue así, eso no me define. Me construyo todos los días, defendió Mariana, sintiendo la necesidad de reafirmar su autonomía ante este nuevo mundo que se vislumbraba. La vida de su padre no debería ser una cadena que la atara en el fango del pasado. Mariana comenzó a darse cuenta de que su historia no tenía por qué estar predeterminada por la de su padre. Esta revelación la impulsó a buscar su propia narrativa. En el fondo, le prometió a sí misma que no sería solo una reacción a lo que había sucedido, sino la protagonista de su camino. Inspirada por aquello, Mariana se sintió más decidida que nunca a enfrentar los desafíos que vendrían. Las compañías de la rabia, la tristeza y la curiosidad la convertirían en una guerrera, no se dejaría invalidar por lo que había sido. Sin embargo, mientras la conversación continuaba con matices de revelaciones, un mensaje emergió de la pantalla de su móvil. Su puño se cerró alrededor del dispositivo, el corazón le dio un vuelco al descubrir que se trataba de un mensaje de un viejo amigo, uno en el que se insinuaba un secreto aún más profundo. Mariana, tenemos que hablar. Lo que se podría cambiarlo todo. La mirada de Mariana se llenó de determinación. ¿Qué más podría haber en esta maraña de misterios y verdades ocultas que la esperaban en la vuelta de la esquina? Mariana observó la pantalla brillante de su móvil con la intensidad de alguien que ha recibido una llamada a la aventura. El mensaje de su viejo amigo resonaba dentro de la confusión que la envolvía. Decidió que no podía aplazarlo más, tenía que descubrir qué más había en la narrativa familiar que la había seguido como una sombra. Consciente de que cada secreto revelado era una oportunidad para crecer, se levantó y se preparó para salir. Mientras se vestía, recordaba momentos de su infancia donde las risas llenaban el aire, contrastando con el peso del luto emocional que había visto en su madre. Comprender la historia de su padre era una forma de liberar a su madre también. En el fondo, Mariana sabía que su transformación personal empezaba en el momento en que comenzara a develar la verdad. Cuando llegó al café donde se había citado con su amigo Javier, las luces cálidas y el murmullo de las conversaciones le hicieron sentir que, en algún lugar entre la realidad y la fantasía, existía un refugio. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, el aire fresco de la tarde le ofreció un momento de claridad, una pausa antes de sumergirse en la conversación. Javier llegó, un poco más cansado de lo que recordaba. Su expresión era seria, como si cargara con un secreto demasiado pesado. Se saludaron con un abrazo breve, y enseguida Mariana sintió una mezcla de confort y inquietud. Mariana, comenzó Javier, y su tono inmediato reveló que no era un simple saludo. Lo que he descubierto no lo puedo tomar a la ligera. Tu padre no solo tuvo problemas con la ley, hay más, cosas que están conectadas contigo. Ella lo miró fijamente, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La necesidad de descubrir la verdad superaba al miedo que pudiera sentir. Sabía que su vida, su historia, había estado construida sobre mitos y misterios. ¿Qué ha pasado, Javier? Dímelo de una vez, exigió, sus palabras firmes y decididas. Alguien me contactó a alguien de su pasado. ¿Sabías que tu padre tenía una familia antes de tu madre? La revelación dejó caer sobre ella una sombra de incredulidad, pero al mismo tiempo una chispa de curiosidad. No, nunca me hablaron de eso. Estas palabras fueron un eco. Su corazón se aceleró a medida que empezaba a entender que su vida estaba basada en un entramado de secretos y omisiones. Mariana intentó mantener la calma, controlando las emociones que amenazaban con anegarla. Además, hay cuestiones sobre tu madre que tampoco te contaron. Decisiones que tomaron cuando eran jóvenes, decisiones que te han afectado hasta hoy. Aquello sonó a un llamado a la acción. Era el momento de confrontar su pasado, de tomar las riendas de su narrativa. La vida de sus padres, parece que, de alguna manera, se entrelazaba con la suya.
La idea de que su historia personal no era un camino solitario se hizo más evidente de inmediato. Sus decisiones, los sacrificios, todo había influido en quién era ella en este preciso instante. Necesito saber más. ¿Quién era esa familia?, insistió, tratando de mantener el control, aunque el deseo de información la sobresaltaba. La vida que había creído conocer estaba peligrosa y rápidamente desmoronándose. Javier suspiró con una mezcla de renuencia y preocupación. No puedo darte todos los detalles ahora. Pero lo que se podría hacer que reevalúes todo lo que has vivido. Estás en el umbral de algo grande, Mariana. Es un viaje hacia tu verdad. Ella sintió, no solo aceptando el reto, sino sintiendo que se había activado una fuerza interior que la llamaba a avanzar. Sabía que cada paso que diera en la dirección correcta la acercaría a la comprensión completa de sí misma. Mariana decidió que no dejaría que el pasado definiera su futuro, al contrario, se convertiría en el arquitecto de su propia vida, en la búsqueda de respuestas que constantemente habían evadido su percepción. Mientras los acordes del café flotaban en el aire, Mariana sintió que, por fin, estaba en control. Esta sería una travesía que no solo la confrontaría con el pasado familiar, sino que también revelaría su valor oculto. Sin embargo, el mensaje de Javier había sido claro. La resolución de sus preguntas podría poner en juego más de lo que había imaginado. La tensión se apoderó de ella al pensar en lo que estaba a punto de descubrir. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que su padre había ocultado tan celosamente? Con el corazón palpitando de anticipación y nerviosismo, supo que el próximo paso sería decisivo. La incertidumbre y el misterio eran sus nuevos compañeros de viaje, y Mariana estaba lista para despegar. Dime más, Javier. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Mariana sintió que el café respiraba a su alrededor, el aire impregnado de nostalgia y secretos latentes. En ese espacio, se prometió que no habría vuelta atrás. Javier la observaba, su rostro reflejaba la gravedad de la revelación que iba a compartir, como una puerta entreabierta a un mundo complicado del cual nunca había querido formar parte, pero que ahora estaba en la antesala de su vida. Empecemos por tu padre, dijo Javier, con voz pausada. Su primera familia, esa que desconoces, está vinculada a una historia de amores perdidos y decisiones desgarradoras. No era solo un padre. Era un hombre marcado por su pasado. El silencio se hizo denso, no solo en la conversación, sino en la mente de Mariana. Su padre, el héroe de su infancia, comenzaba a desvanecerse en una imagen borrosa. Mariana lo había idealizado sin saber que, a veces, los héroes tienen más sombras que luces. La necesidad de comprender el impacto de ese pasado sobre su vida se convertía en una obsesión. De acuerdo, cuéntame, insistió. Su propia voz sonó firme, a medida que la curiosidad se convertía en un combustible. Su familia, la primera, la dejó, continuó Javier, a causa de una crisis personal. Fue complicado para él. Tomó decisiones que dañaron a muchos. Tu madre, a su vez, también ocultó su historia. La confusión de Mariana aumentaba. Con cada palabra, las piezas del rompecabezas familiar se convertían en algo más que un simple relato. ¿Y qué tiene que ver conmigo?, cuestionó, su mente buscando un hilo que uniera el presente con ese pasado desconocido. Javier interrumpió su discurso, posando sus manos sobre la mesa en un gesto de conexión. Tu madre se convirtió en su refugio. Pero bajo ese refugio hay secretos que han modificado la estructura de tu vida. Tu padre no solo llevó los recuerdos de su primera familia, los fantasmas de su historia la afectan a ella, y a ti. Mariana sintió un escalofrío ante la implicación de que su vida nunca había sido completamente suya. Decisiones de otros habían moldeado el curso de su existencia. Había anhelado claridad, pero ahora la incertidumbre se hacía más compleja. La frase de Javier resonó como un eco en su mente. Las decisiones que tomaron cuando eran jóvenes se dio cuenta de que, de alguna manera, el caos y la lucha interna de sus padres habían calado hondo en su propio ser, en sus elecciones. Tomó un profundo respiro,
sintiéndose ahogada en esa revelación, sin saber si la verdad era verdaderamente liberadora o una carga más. Al fin y al cabo, Mariana no buscaba solo un origen, deseaba comprenderse a sí misma, libre de sombras impuestas. Voy a enfrentar todo esto, afirmó, sintiendo una oleada de determinación. Había aprendido que en el reconocimiento de las historias familiares reside la capacidad de ruptura. Necesito hablar con mi madre. No puedo seguir viviendo así, con esta confusión. Javier la miró con preocupación, claramente estaba consciente de la respuesta que podría recibir. Ten cuidado con lo que descubras. A veces la verdad puede abrir heridas que creía cerradas. A pesar de las advertencias, Mariana no podía retroceder. Sabía que aferrarse a la verdad significaba reconciliarse consigo misma, y eso era algo que quería pedir a gritos. Se levantó, decidida, y pagó su parte del café, casi como si estuviera saldando cuentas también con el pasado. Antes de salir, una idea desesperada cruzó su mente. ¿Y si decido no hablar con ella? ¿Y si la verdad es demasiado pesada? Cualquier camino que tomara estaba en su mano, pero el temor de no actuar también la consumía. Aún así, un leve susurro de esperanza se alzaba en su interior, mientras caminaba hacia la puerta, el frío de la tarde le acarició el rostro, dándole un instante de lucidez. Era su momento de tomar decisiones, de definir los límites de su propia historia. Pero, al mismo tiempo, una pregunta inquietante las alas: ¿qué pasaría si la verdad la transformaba en alguien a quien no podía reconocer? Con esos pensamientos en la mente, Mariana parecía avanzar hacia lo desconocido. Dispuesta a desenterrar secretos que podrían definir no solo su pasado, sino su futuro. La próxima conversación con su madre podía ser una explosión emocional, un enfrentamiento con una nueva realidad. Sin embargo, lo que encontrara podría ser la clave para su liberación personal. ¿Estaría realmente preparada para enfrentarse a su propia historia familiar? Mariana se detuvo, sintiendo que se encontraba en la bifurcación de su vida. Las respuestas las llevaba dentro, solo necesitaba el valor de ir más allá de lo que conocía. La tensión pulsó en su interior, y un nuevo sentido de urgencia la empujó hacia adelante. Voy a buscar la verdad, murmuró para sí misma, el fuego de la determinación iluminando su camino. Mariana se sentó en la mesa, frente a su madre, sintiendo que el momento había llegado. A pesar de la incertidumbre que la había estado acompañando, se dio cuenta de que sus días de lamentos y evadir la verdad estaban por finalizar. Era momento de un nuevo capítulo. Mamá, tengo que preguntarte algo, comenzó, sintiendo un peso abrumador en el corazón. Su madre la miró, su expresión cómplice y preocupada, como si ella supiera que ese instante había llegado. Tuve una conversación con Javier y cosas han salido a la luz sobre mi padre. Necesito saber la verdad. Todo. Su madre respiró profundamente, como si se preparara para un impactante ejercicio de honestidad. Mariana, hay cosas difíciles de contar. Tu padre, aunque lo amé profundamente, estuvo involucrado en un mundo que no era el adecuado. Tomó decisiones que impactaron nuestras vidas de maneras que no puedo describir fácilmente. Las palabras de su madre resonaron en la habitación. Mariana sintió que, por fin, la fortaleza que había buscado durante tanto tiempo comenzaba a aflorar. ¿Pero cuáles son esas decisiones, mamá? Necesito saber qué nos ha estado ocultando. Siento que he vivido en un laberinto de mentiras. Con lágrimas en los ojos, su madre asintió como si estuviera rompiendo definitivamente las cadenas de secretos horribles. Tu padre tuvo una vida previa. Se vio arrastrado por decisiones erróneas y esa historia ya no puede ser parte de la sombra de nuestra familia. Mariana comprendía que esto no solo era revelador, era sanador. Mientras escuchaba, el peso de las dudas y el miedo comenzaba a evaporarse. Mamá, yo voy a ser la voz para nuestro futuro. Ya no quiero que este pasado se convierta en una carga. Las palabras salieron de su boca con una firmeza renovada. Su madre la miró, sorprendida, pero admirando ese futuro que su hija comenzaba a forjar. ¿Cómo puede ser tan fuerte, Mariana?
Porque el pasado de mi padre no definirá lo que soy, respondió con determinación. He aprendido que puedo elegir ser la arquitecta de mi vida. Voy a ser madre, y mis decisiones comenzarán desde lo más profundo de mí misma. A medida que liberaba cada palabra, sintió que las cadenas que la habían mantenido cautiva se disolvían. Mariana comprendió que la transformación no solo se trataba de descubrir la verdad, sino de aceptarla y utilizarla como cimiento para crear su propia narrativa. Había encontrado su voz y estaba dispuesta a utilizarla para cambiar las reglas del juego. Los días siguientes se llenaron de acciones concretas. Con su madre a su lado, se propuso empoderar a otras mujeres en la comunidad. Mariana organizó charlas en su escuela y comenzó a compartir su historia de resiliencia, llevándola más allá de su situación personal, enfrentándose a los desafíos con una nueva perspectiva. Fue en una de estas reuniones donde Mariana tuvo un momento de revelación. Cada uno de nosotros tiene historias que pueden parecer pesadas, pero cuando se comparten, pueden transformarnos positivamente. He sentido angustia, pérdida y miedo, pero también han sido mis catalizadores para crecer. La comunidad comenzó a responder, y Mariana se sintió reconocida. Su voz ya no era un susurro, se estaba convirtiendo en un grito de esperanza. Una sensación de orgullo comenzó a florecer dentro de ella, mientras era capaz de inspirar a otros con su coraje. Finalmente, una tarde, en un evento de la escuela, Mariana recibió un reconocimiento por su valentía y liderazgo. Se subió al escenario con una sonrisa radiante, externa e interna. No se trata solo de mi historia. Se trata de lo que aprendemos al enfrentarnos a nuestras verdades, a nuestros miedos. Ustedes también tienen el poder de reinventarse. La ovación del público resonó en su pecho, y, en ese instante, sintió que no solo había superado su dolor, sino que estaba contribuyendo a la dignificación de las luchas ajenas. Mariana ya no era la adolescente asustada y perdida que una vez fue, había encontrado su propósito. Con el tiempo, se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres jóvenes en su comunidad y estableció un grupo de apoyo para alentarlas a compartir sus historias. Cada voz que se unía a la suya era una victoria más. Miró hacia el futuro con confianza renovada, sintiéndose segura en su capacidad para enfrentar lo que viniera. Mariana había dado vida a sus sueños con un nuevo significado. Así, ganando autonomía sobre su vida, se sintió aliviada de saber que cada día era una nueva oportunidad de crecer. Finalmente, había conquistado su propio destino con valentía y dignidad. Mariana había alcanzado una resolución que nunca imaginó, ser egresada en medicina y, al mismo tiempo, madre. Ya no era solo un eco del pasado, sino la poderosa voz del futuro que había decidido forjar. Sus pasos eran firmes, sabía que todavía había mucho por hacer, pero lo enfrentaría con la fuerza construida sobre la verdad. Su viaje había sido largo y arduo, pero culminó en una realización profunda, que cada historia, por dura que sea, puede transformarse en un motor de cambio. Mariana ahora podía mirar atrás y sonreír, entendiendo que había logrado lo imposible. ¿Y tú, crees que es momento de abrir los ojos ante las verdades de tu propia vida? Si te has sentido inspirado por esta historia de superación, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y cuéntame tus reacciones y teorías en los comentarios. Hagamos que estas historias sigan inspirando a muchos.